Comentábamos la emoción de la vuelta paulatina a las clases, a las escuelas, pero claro, lo fundamental es lo primero, la salud, cuidarse, seguir cuidándonos, ¿no? Más allá de los protocolos por la pandemia, lo ideal sería completar los calendarios de vacunación, las cartillas de vacunación, sobre todo en los más chiquitos que por ahí no cumplieron por la pandemia y por el miedo de papás, mamás y tutores en general a llevarlos a los controles médicos, de volver a las clínicas durante todo este año pasado, en donde tan preocupados estuvimos por el COVID-19. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las enfermedades y las cuestiones que fundamentalmente pasan por la vacunación, por anteponernos al riesgo de contraer determinadas enfermedades ya consideradas erradicadas en la Argentina y en este territorio? María de los Ángeles Huituc es pediatra de Neoclínica y ya está en diálogo con Puntal AM. Doctora, ¿cómo le va? Paula, la saludas, ¿qué tal? Hola Paula, buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por la nota. Es para justamente hablar de esto, ¿no? ¿Por qué hay que completar el ciclo de vacunación y la cartilla? Algo que parece muy obvio, pero que en este contexto particular de pandemia se dejó de hacer. Exactamente. Hemos notado que hoy al llegar al control los niños, en la mayoría de los casos, notamos que nos están faltando vacunas para completar el calendario de vacunación, que siempre ha estado muy controlado, sí, en cuanto a los controles pediátricos. Al disminuir un poco estos controles por esta cuestión de la pandemia, esto es algo que no tiene precedentes y obviamente que uno no ha sabido cómo manejarse. En casa, ya sea por falta de información o por la falta de contención desde la parte profesional, que ha sido un poco dificultosa en estos últimos meses, han fallado la colocación de estas vacunas. La mayor cantidad de vacunas se dan en la infancia, en los primeros 18 meses de vida. El bebé recibe cerca de 11 vacunas para ayudar a contrarrestar ciertas enfermedades que son prevalentes y que van a permitir que el niño pueda crear inmunidad y poder después relacionarse sin riesgos en situaciones como guarderías, como escolaridad, ¿está? Y con sus pares, ¿Qué ¿no? significan que sean Teniendo en cuenta prevalentes, doctora? y que son las más comunes en la infancia, ¿sí? Que obviamente están más disminuidas gracias a la colocación de Por vacunas, ejemplo, ¿está? Estamos hablando de neumonías, estamos hablando de situaciones graves, por ejemplo, como el rotavirus, que es un virus que es el mayor productor de mortalidad en los menores de un año, ¿sí? Que gracias a la vacuna que se coloca a los 2 y a los 4 meses y que después de eso ya no puede recuperarse. Entonces es muy importante que se coloquen en tiempo y en forma. Esto nos enseña, este momento nos enseña para pensar en más adelante que no hay ninguna situación que haga que nosotros tengamos que dejar de vacunar a nuestros hijos, ¿sí? Las vacunas deben colocarse. Y también es importante saber que hoy pueden recuperar las vacunas que no se han colocado, la gran mayoría, ¿sí? eso Salvo era esta, la pregunta, claro, porque a raíz de lo que sí. dijo, doctora, digo, ¿cómo se va a recuperar eso? En este contexto en particular, ¿cómo se puede subsanar eso que se dejó de hacer en la cartilla de vacunación, puntualmente con esto que mencionaba usted? Las vacunas se colocan todos los meses a partir de los 2 meses. Hasta los 7 meses los niños deben recibir una dosis de vacuna. En algunos casos son más de una, pero hasta los 7 meses, todos los meses debemos llevarlos, ¿sí? Después vuelven a colocarse a los 12, a los 15 y a los 18. O sea que durante el primer año y medio de vida, el bebé debe recibir vacunas. Recién después de ese momento vuelven a colocarse vacunas a los 5 años, ¿sí? Para el ingreso escolar. Lo que nos ha pasado es que por ahí tenemos niños sanos de 4 o 5 años y que con esta cuestión de la pandemia no han asistido a los controles porque se controlan una vez al año, salvo que haya alguna enfermedad, pero los niños se han mantenido bastante estables en cuanto a enfermedades. Al estar en casa y al no estar en interacción con otros niños, hemos tenido menos cuestiones de consultas diarias. Claro. Entonces, al disminuir estas consultas, han ido menos a los controles. Sí, lo que tiene que quedar claro es que al ingreso de primer grado tienen que colocarse vacunas y a los 11 años también, ¿sí? Y son 5 y gratuitas. Uno 11. se puede Son acercar al simple gratuitas y al obligatorias. centro de salud, exacto.
Exactamente, ¿sí? Son todas las que están en el plan de calendario nacional de vacunación, que son obligatorias y gratuitas, Pero volviendo al ¿sí? tema, Para este todos que los usted niños. explicaba recién, esto que las vacunas, la mayoría se pueden recuperar. ¿Cuál es la que mencionó que no se puede recuperar pasado determinado tiempo? ¿Y cómo se hace para subsanar esa en particular, que no recuerdo, preventiva de qué El enfermedad es? rotavirus. Ah, el rotavirus. Ujú. Rotavirus es la que se coloca a los 2 meses y 4 meses, es una vacuna oral, ¿sí? Ya después de los 6 meses no puede colocarse y sí tiene que colocarse la segunda dosis antes de que los 6 meses se cumplan. Eh, Esa vacuna, bueno, obviamente que hay otras cuestiones sanitarias que se tienen en cuenta, ¿no? El manejo de excretas, el poder lavar muy bien las manos, el cambio de pañal, o sea, hay otras cuestiones que también van a ayudar y que van a hacer que el niño tenga menos chances de contraerse la enfermedad. Pero la vacuna es importante colocar, ¿sí? Sumamente importante. Claro. Bueno, usted se está desempeñando en el ámbito privado, pero en general en las clínicas y en los hospitales, ¿cuál es la evaluación o su conocimiento de cómo es la provisión de vacunas por parte del Estado? En nuestra ciudad, en Río Cuarto, todos los vacunatorios son públicos, no hay vacunatorios privados, ¿sí? Entonces, tanto los pacientes que van a la parte pública como la privada deben asistir a los dispensarios para colocarse sus vacunas, ¿sí? Entonces, eso no cambia, el único lugar donde pueden ir es al dispensario. Y la provisión de vacunas está siendo regular y no está habiendo problemas en cuanto al suministro Claro. vacunas. Desde esa última falta que tuvimos hace un año y medio más o menos de la vacuna del meningococo, eso se restituyó y hasta ahora y se ha logrado poner al día ese carnet de vacunación, ¿sí? En esos niños que no tenían esas dosis. Pero bueno, ahora estamos teniendo otra cuestión que es esto, que los niños al no concurrir a los controles hemos tenido falla en cuanto a la colocación de vacunas, así que a volver al vacunatorio. Claro. Bueno, uno tiende a pensar que todo en este último año ha sido foco de atención con el coronavirus, con el COVID. Estamos pendientes de las vacunas, pero de la Sputnik V y de AstraZeneca y de todos los laboratorios con los que está en negociación el Exacto. gobierno. Lo importante es no dejar de tenerlo ya adquirido, que es una cartilla. Creo que tenía entendido que era una de las modelos Súper completa, súper sí, completa en súper Latinoamérica, ¿no? completa, exactamente, cubre para la mayoría de los gérmenes que uno habitualmente podría, no hay más vacunas que podríamos agregar ese carnet, ¿sí? Y Así en que los es muy bueno. consultorios, ahora paulatinamente se está volviendo a los consultorios. ¿Y cuáles son, en pediatría fundamentalmente, las consultas o los motivos de consulta más frecuentes? Los motivos de consulta más frecuentes actualmente son por control, por todo Ajá. este tiempo que han estado sin ir, y están recuperando un poco el tiempo en donde no se han controlado, ya sea por peso, talla, desarrollo, ¿sí? Obviamente que también hay cuestiones de niños que tenemos con ciertas particularidades y algunas dificultades, y este año ha sido muy difícil para ellos. Entonces, tanto la parte de salud como la educación es algo que debe retomar su curso. María de los Ángeles, ya para finalizar, como médica y como pediatra, ¿te parece que hemos ya adquirido por la pandemia y por esta situación en particular hábitos de higiene y de sanitización que nos van a ayudar para un montón de otras cuestiones, o que va a ser temporal específicamente por esta situación puntual que estamos atravesando con el COVID? Bueno, esto sería ya una apreciación Sí, personal. personal Sí. y un deseo, ¿está? Mi deseo sería que se sigan manteniendo todas estas medidas que uno ha tenido de aprender a lavarse las manos, de mantener un poco la distancia, ¿sí? La sanitización de los lugares donde uno está en casa, los chicos, ¿sí? Ser conscientes de que uno tiene que cuidarse y que la mejor forma siempre va a ser la prevención, ¿sí? Y la prevención la hacemos a través del lavado de manos, de colocación de vacunas. Entonces eso es lo que tiene que abrir un poco nuestra mente, y nuestro deseo es que eso continúe así. Vamos a trabajar para ello, ¿sí? Entonces, más allá de que creo que puede llegar a decaer un poco esta cuestión de estar tan pendiente de estas medidas, creo que es importante que nosotros sigamos también haciendo hincapié en que esto es algo importante, ¿sí? Entonces también es parte de nuestro trabajo ayudar a prevenir, ¿sí? A través de estas situaciones. Bueno, el agradecimiento por el contacto, María de los Ángeles. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a ustedes.